Bien, iniciamos con un problema de química. Este problema es un problema nivel auxiliatura, ¿no? Es un problema tomado en la Facultad de Ingeniería de la UNSA. En este caso es un problema de densidades. Lo vamos a resolver primeramente haciendo un análisis de las ecuaciones que nosotros vamos a necesitar para resolver este problema. Una vez realizadas las ecuaciones necesarias para resolver el problema, vamos a proceder a usarlas de acuerdo a un orden determinado para después hallar la solución, ¿no? La solución del problema. Entonces, lo que el problema nos dice es lo siguiente. Valía 20 puntos por si acaso este problema. Es decir, si vale 20 puntos, era un problema no nada fácil, ¿eh? A pesar de que el procedimiento puede ser corto, si es 20 puntos, que sí que era un poco intuitivo. Un poco hay más de concepto teníamos que aplicar, ¿no? Entonces, aplicamos. En este caso, lo que nos dice el problema es, dice lo siguiente, ¿no? Usted tiene una joya de oro, dice, ok, yo tengo una joya de oro, cuya masa es de 9,35 gramos, ya, y su volumen es de 0,654 centímetros cúbicos. Ya nos da más y volumen de la joya de oro. Si la joya es una aleación, dice, tú te preguntarás, ¿qué me quiere decir aleación? La aleación lo que nos quiere decir básicamente es que es una combinación, es como si te diría, es una mezcla, o es también en concepto de química, aleación es lo mismo que decir mezcla, ¿ya? Una mezcla, ¿ya? O una disolución también, que se le entiende, o disolución. Entonces dice, si la joya es una aleación de oro, es decir, una mezcla de oro, pero de oro. ¿Pero qué contiene esa mezcla? Con iguales cantidades de plata y cobre. Ok, ¿qué quiere decir cantidades iguales? Pues en este caso nos está diciendo que sus masas son iguales. De densidades relativas, dice 19,3, 10,5, 8,9, respectivamente. La palabra respectivamente nos quiere decir que va de acuerdo al orden que nos ha mencionado en el problema. Lo primero que mencionó fue oro. Luego nos mencionó lo que es plata y cobre. Entonces, en ese orden de lo mencionado el problema, se va a asignar sus respectivas densidades. Punto. Y suponiendo que no hay cambio de volumen, es muy importante, y suponiendo que no hay cambio de volumen cuando se mezclan los metales puros. Cuando nos dice que ya no hay cambio de volumen, nos libramos de un peso más. ¿Por qué? Porque nos vamos a liberar de hacer otro análisis, porque en densidades hay dos tipos de análisis que podemos hacer. Cuando hay un cambio de volumen, tenemos que analizar un estado inicial y un estado final. En este caso, vamos a librarnos de ese procedimiento, ya que el problema dice que no se va a cambiar de volumen cuando se mezclan los metales puros, se refiere a plata y cobre. Ya, y también oro, obviamente, se van a mezclar estos metales, va a haber una aleación, ¿no? Entonces los volúmenes se van a conservar. Entonces nos libramos de un procedimiento más que hacer, ¿no? Calcular el porcentaje de oro en masa en la aleación. Ya. Dice el calcular el porcentaje de oro en la aleación. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es ¿cómo vamos a calcular el porcentaje de oro? Bueno, hay una ecuación que dice lo siguiente. Esta ecuación es muy conocida, ¿no? Tal vez muchos la deben conocer. Dice lo siguiente. El porcentaje, ¿no? El porcentaje de masa. Yo le voy a decir de oro. La podemos hacer con mayúscula también, ¿no? De oro. Aquí va a ser igual. Va a ser igual a la masa del oro. Ya. A la masa del oro respectivo. Dividido entre la masa total. La masa total es la masa que compone toda la aleación. Nos está mencionando oro, plata y cobre. Va a multiplicar, sí, va a multiplicar toda esa fracción, porque es un cociente, por el 100%, ¿no? Por el 100%. Ya, esta es la ecuación, primera ecuación que vamos a usar, ¿no? Una ecuación muy útil, que se le podría decir. Esta ecuacióncita nos va a ayudar bastante. Esta ecuación es la que primero yo le voy a denominar alfa, ¿sí? Esta es una ecuación que vamos a usar primeramente. Entonces lo que yo le voy a decir va a ser la primera ecuación, ¿no? Entonces, como va a ser la primera ecuación, lo que nosotros vamos a denominar esta ecuación, o por decirlo así, vamos a hacer un análisis vamos a ser más directos, ¿sí?
vamos a denominar ecuación alfa. Va a ser nuestra ecuación alfa, ¿sí? Va a ser nuestra ecuación alfa. Porque si el porcentaje de la masa es igual a la masa del oro dividido entre la masa total multiplicado por 100%. Tenemos nuestro principio de ataque, ¿sí? De nuestro principio de ataque. Sí, tenemos nuestra principal ecuación de ataque. Ya. Ahora dice, vamos a... Esto es cualquier joya. No es una joya, un arete, no. Es una cualquier joya, yo me he inventado. Pero esta joya está compuesta por estos tres metales puros, ¿sí? Está compuesto, como mencioné el problema, está compuesto primeramente lo que es por oro, ¿sí? Está compuesto por oro. Está compuesto por oro. Tal vez no está muy bien mi letra. Un momento lo voy a... Oro, plata, y finalmente cobre. ¿Sí? Todos estos componentes tiene, ¿sí? Todo esto compone, ¿ya? Tal vez bueno sería engrosarlo un poco, ¿no? Es muy delgado. Lo voy a engrosar el grosor de este y lo voy a reiniciar obviamente para que se vea más notorio, ya que es muy delgadito y bueno, tal vez podemos tener ciertos problemas. Entonces nos dice, está compuesto por oro, está compuesto por plata, nos menciona el problema, ¿no? Está compuesto por plata y finalmente está compuesto por cobre. Pues esta aleación comprende estos tres elementos, ¿sí? Es lo que quería mencionarles. Ya, esta va a ser nuestra ecuación alfa, la ecuación por la cual vamos a empezar a atacar, la ecuación por la cual nos vamos a... es una ecuación principal, ¿no? Una ecuación... es nuestra ecuación alfa porque es nuestra ecuación que vamos a atacar. La ecuación principal, porque una vez que consigamos todos los datos, nos va a servir esta ecuación alfa. Ahora vamos a seguir con el siguiente. Ya. Usted tiene una joya de oro cuya masa es de 9,35 gramos. Entonces la masa del oro, ¿no? La masa del oro vamos a anotar acá. O tal vez está muy delgada. Es 9,35. Mejor voy a escribirlo. Va a ser muy laborioso y el video se va a extender mucho. Vamos a escribir nomás por el momento. Para la solución voy a anotar la masa del oro. Un momento. Oro 9,35 gramos. Vamos a otro color. Vamos a distinguir los datos con color verde. O también puede ser con un color más distinguido. Amarillo. No se va a notar muy bien. El mismo color no podemos repetir. Con ese color. Entonces ya tenemos todo eso que hay que modificar. Porque se te puede nos puede haber cierta confusión, ¿no? Listo. Entonces tenemos la masa de oro. Tuve problemas con el zoom. Ya creo que se volvieron. Ya, entonces tenemos aquí la masa de oro. Y su volumen de oro. El volumen del oro, ¿cuánto es? 0,654 centímetros cúbicos. ¿Sí? Si la joya es una aleación de oro con iguales... El hecho que quiere decir que sea una aleación de oro no te está diciendo que el oro es el total. Mucho cuidado con confundir eso.
pueden pensar que oro, la masa de oro es igual a la masa de plata más la masa de cobre. O sea, pueden asumir ustedes que el oro es el total. No es así. Lo que te está diciendo es una aleación, pero de oro. El hecho que diga aleación de oro no te está diciendo que el oro es el total. O sea, la aleación es el oro. Sí, el concepto dice eso. O sea, el problema te lo redacta de esa manera. Pero no quiere decir que el oro es la masa total. Es decir, la suma de las masas de los dos elementos que era plata y cobre. No, sino oro es un componente más como ellos. En sí son 3 componentes, ¿sí? Pero esta aleación está con oro y menciona después los demás metales. No te está diciendo que esta aleación es oro puro o algo relacionado así. Entonces, cuida esa parte. Entonces, lo que tenemos que decir, entonces, es una joya de aleación de oro con iguales cantidades de masa y cobre. Bueno, con lo que nos está diciendo eso es que las masas de la masa de la plata es igual a la masa de cobre. Es lo que nos está diciendo, ¿sí? Como no es un dato, es una condición, lo vamos a poner también otro color. ¿Sí? De densidades relativas, aquí ya viene en orden. Esto ya es dato, entonces sería con azul. La densidad de ¿qué? De oro, que es igual a 19,3, porque lo primero que mencionó fue oro, ¿no? Y vamos a, como no nos dan las unidades, siempre nosotros tenemos que asumir que es un 19,3, ¿qué se llama? Gramos sobre centímetro cúbico. Esa es unidad segesimal, perdón, es lo que siempre se usa. Densidad de ¿qué? De la plata, que es igual a ¿cuánto? 10,5. Lo mismo, gramos sobre centímetro cúbico. Lo voy a hacer con otro color para que sea más dinámico. Si es posible, lo puedo hacer con un rosadito. O también con un rojito. Los voy a distinguir con colores. Sí, es que se va a ver muy feito así, con un solo color. No tiene mucha llama. No va a llamar mucho la atención. Densidad del cobre va a ser igual, dice, a 8,9. Obviamente, ajá, quieren hacer la bandera de Bolivia. A ver, veamos. Ajá, sí, creo que se va a ver bien. Aunque estas veces el color no me gusta. Lo voy a hacer de esa manera. Rojo. Aquí lo hace amarillo. Sé que se va a notar, no se va a ver tan oscuro. Bueno, ahí está, chicos. Ya. Y dice después, y suponiendo que no hay cambio en el volumen cuando se mezclan los metales puros, ya. Y estos son todos los datos que tenemos. Con todo eso tenemos que resolver el problema. ¿Qué ecuaciones más vamos a usar? Hay una ecuación que dice lo siguiente: la masa total es igual a la suma de sus componentes. Esto es bien lógico. En la mayoría de problemas de química de este tipo, siempre se va a asumir a la masa automáticamente aditivo. Eso no hay problema. ¿Ya? En la masa automáticamente tenemos que asumir es aditivo. Es decir, lo que te está diciendo es la masa total es igual a la masa del oro más la masa de la plata más la masa del cobre. ¿Sí? Lo que nos está diciendo el problema simplemente es eso. Esta es una ecuación beta, lo voy a llamar porque es una ecuación aparte. ¿Sí? Es una ecuación aparte. Entonces esta ecuación yo la voy a llamar ecuación betita, ¿no? Porque es una ecuación que vamos a usar también bastante. ¿Sí? Es una ecuación beta que vamos a usar nosotros. Ahora, después de ello, lo que viene es lo siguiente. Hay una ecuación que dice, recuerden que la densidad no es una propiedad aditiva. Yo no puedo poner la densidad total es igual a la suma de las densidades de oro, la densidad de la plata, la densidad del cobre. No se puede poner, ¿sí? No se puede poner esas densidades. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decir eso. La densidad nunca es una propiedad aditiva, porque es una propiedad intensiva. La propiedad intensiva no depende de una cantidad de materia y justamente la densidad es así. El volumen es un caso que depende, donde puedes o no puedes asumir que es aditivo. Hay problemas donde no te dice
no asuma volúmenes aditivos. Pero hay problemas donde no te mencionan nada y tienes que asumir que los volúmenes son aditivos. ¿Y esto cuándo va a ser? Cuando hayas aplicado todos tus conceptos y no haya manera de resolver el problema, entonces tienes que asumir que los volúmenes son aditivos. Lo mismo que la masa. Y en este caso, sí vamos a asumir que los volúmenes son aditivos. ¿Por qué? Porque no hay un cambio de volumen. Y aparte de eso, es una pista que me da el problema. Entonces, lo que tengo que decir es lo siguiente. El volumen total es igual al volumen de oro más el volumen de plata más el volumen de cobre, ¿no? Esto también es una ecuación extra que no estamos viendo. Obviamente va a ser otro color. No se va a notar nada. Con negrito. Es una ecuación gamma. Bien, la ecuación gamma. Y finalmente, la densidad aquí va a ser igual. En este caso, la densidad va a ser la densidad en sí de la mezcla o de la aleación, o la densidad total le llamaré, en este caso para no salir del contexto, es igual a la suma. Recuerden que la densidad es igual a masa sobre volumen, entonces la masa de oro más la masa de plata más la masa de cobre dividido todo eso, voy a poner sí que es paréntesis, volumen de oro más el volumen de la plata más el volumen del cobre, ¿sí? Es todo eso. Pero esta densidad no le voy a poner con símbolos, no, mejor con una D mayúscula para que no nos salgamos de contexto. No, bastante borroso. Moradito, no, tampoco. Voy a poner un simple anaranjado o simplemente sí, un rojito. Entonces, en este caso, esta va a ser nuestra ecuación principal que nos va a permitir que resolvamos el ejercicio. Esta ecuación la voy a llamar ecuación P o simplemente ZO. ¿Sí? La ecuación ZO. Entonces ya tenemos el arma suficiente para resolver los ejercicios. Entonces lo primero que tenemos que hacer ahora es empezar por ya estamos presentándoles las ecuaciones que vamos a usar. Ahora, ¿por dónde comienzo? Bien, me dice algo interesante, ¿ya? En esta parte, vamos a modificar. Me dice la masa de la plata es igual a la masa del cobre. Y en este caso nosotros habíamos representado de esta manera, ¿no ven? Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Como la masa de la plata es igual a la masa del cobre, es de una sola manera voy a representarla, ¿sí? Un momento, tuve problemas con esta. Ahora sí, no me gusta esta parte. Esto ya va a ser igual simplemente aquí. Una sola variable, simplemente m. Simplemente m. Y no va a ser ninguno, porque si son iguales, ¿para qué vamos a diferenciarlos con sus subíndices? Ya no, ¿no? Entonces, si es así, esto ya cambiaría. Entonces, esto ya no sería mm. Si la suma de 2 sería 2m, ¿no? Eso ya sería. Aunque ahí dice plata y cobre. Sí, está bien. Así sería la expresión, ¿no? Entonces partimos con eso. Tenemos la masa del oro, tenemos el volumen del oro, tenemos las densidades. Esta ecuación es importante. Ya. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Recuerden, la densidad, en este caso, la densidad de cualquier X elemento, aquí va a ser igual a la masa de X elemento sobre el volumen de X elemento. ¿Sí? Esa es una simple expresión que tal vez a muchos se les va a hacer fácil. Créanme, si sabes dominar matemáticamente esta expresión sencilla, este problema se hace fácil. Esta ecuación vamos a partir, ¿sí? Vamos a partir de esta ecuación. Entonces, al partir de esta ecuación, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Bueno, en este caso la densidad total, yo digo con celeste ya, o azul, perdón, va a ser la masa. Las fracciones van a distribuirse
de manera parcial. Me explico. Para no hacernos o no perdernos, así más o menos. A ver, me explico. Oro dividido entre el volumen de oro más la masa de la plata dividido entre el volumen de la plata. La masa de cobre dividido entre el volumen del cobre. Esto va a ser nuestra expresión, ¿no? Esta va a ser nuestra... Hoy no, otra vez. Un momento. No me gusta. Ahora sí. Esto es lo que estamos ligando, ¿sí? La expresión es así, de esa manera estamos... Es lo mismo que este, ¿ya? Es lo mismo. Porque las fracciones se están distribuyendo en total. Ya, una vez que hayamos hecho ese análisis, recordemos que tenemos datos de las densidades respectivas, ¿no? Entonces, como tenemos datos, entonces lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. ¿Esa ecuación me servirá? Nos preguntaremos. Bueno, en este caso nosotros no tenemos dato en sí de el volumen. No tenemos dato del volumen. Casi solo tenemos del oro y los demás no tenemos. Vamos a crear una ecuación con dos incógnitas. No nos va a servir mucho, ¿ya? Pero recuerden que el volumen de la mezcla es igual a la suma de los volúmenes, ¿no? Esta ecuación lamentablemente no nos va a servir. Entonces, ¿qué? Esta ecuación no era la principal que dijiste que íbamos a atacar. Sí, pero no de este orden, ¿ya? Como la densidad es la masa sobre el volumen, me conviene a mí despejar volumen. ¿Por qué me conviene despejar volumen? Porque tenemos la masa del oro y tenemos un concepto más, que son iguales estos dos. De ahí podemos hallar esta m, o sea, podemos hallar la masa de estos dos elementos. ¿Con qué ecuación? Escúchenme. Recuerden que esto vamos a hacer un simple despeje, ¿ya? Vamos a hacer despejando. ¿Qué vamos a despejar en este caso? Ya, lo que vamos a despejar es justamente volumen, ¿sí? ¿Cómo nos va a quedar? Bueno, nos va a quedar de la siguiente manera. El volumen de X elemento va a ser igual a la masa de X elemento sobre la densidad de X elemento, ¿sí? Entonces, esto ya hemos despejado. Ay, perdón, creo que me equivoqué de señalar. Esto. Pero ahora, ¿cómo? Ahora no entiendo. Escuchen. Esta expresión la vamos a llevar en función del total. Es decir, el volumen total va a ser igual a la masa de X elementos sobre la densidad de X elementos. Todo esto. El volumen del oro va a ser a la masa del oro. O sea, esto vamos a usar parcialmente para cada volumen, ¿ya? Así para que se entienda mejor. El volumen del oro va a ser igual a la masa del oro sobre la densidad del oro. Concuerda. El volumen de la plata va a ser homóloga, de manera consecutivamente lo mismo, ¿no? Homólogamente lo mismo. Cobre, lo mismo. Entonces, el volumen total no va a cambiar nada. Pero lo que sí vamos a cambiar es eso. Vamos a tener volumen de X, o sea, de X elemento, puede ser oro, plata, cobre. En función de masa y densidad, tenemos las tres densidades. Y a proporción de que tenemos la masa del oro, y aparte que las masas de aquí son iguales. Entonces, ahí es una ventaja, ¿sí? Es una ventaja. Ahora me preguntarán, ¿el volumen total cuál es? Ya. En este caso, vamos a hacer lo siguiente. Reemplacemos primero, ¿sí? Para empezar. Entonces, ahí tenemos lo que es el volumen total. Va a ser igual a la masa de oro dividido entre el volumen del oro, la masa de la plata, volumen de la plata, ya, la masa de cobre, volumen del cobre, ¿sí? Es la expresión que quería llegar. Sí, es la expresión que quería llegar. Esta expresión, ¿ya? Usando esta ecuación, obviamente. Reemplacemos datos, ¿ya? Tenemos que reemplazar sí o sí los datos. Sí o sí tenemos que reemplazar los datos. Porque si no, no vamos a poder hacer el ejercicio.
El volumen total, chicos, en este caso va a ser 0,654, sí o sí, ¿ya? ¿Por qué lo voy a asumir que el volumen total es 0,654? De este volumen total, escuchen, dice aquí, usted tiene una joya de oro cuya masa es de 9,35 de oro. Y dice, y su volumen, o sea, se refiere obviamente a la joya de oro, ¿no? Y cuando nos habla de joya de oro, nos está hablando del total. Entonces tú me dirás, entonces 9,35 gramos también sería el total, posiblemente, pero esperemos. Clarito no va a haber, va a haber una concordancia, entonces sí hay que asumir que es el total. Pero esta expresión no está mal hecha, por si acaso. Esto es normal, esto es correcta, ¿sí? Eso quería aclarar. Cuida que me asumen, como él dice que esto es el total también, aquí tienes el valor del total. No, no necesariamente puede ser así, porque aquí el volumen ya lo vamos a tener que asumir, porque en caso contrario vamos a tener dos incógnitas, ¿sí? En este caso, entonces el volumen total, vamos a reemplazar datos, ya, vamos a tener 0,654 igual a la masa del oro, que es 9,35 dividido entre el volumen del oro. El volumen del oro ya en este caso básicamente sería incógnita, ¿no? La masa de la plata simplemente es M. El volumen de la plata básicamente. No, nos estamos equivocando aquí, muchachos. Van a disculpar. Aquí abajo en el denominador es densidad. Ya me estaba asustando. Aquí abajo son las densidades, ¿no? Aquí hubo un error mío. Las densidades respectivas. Para no confundirnos, ya me estaba asustando. Aquí son las densidades, ¿sí? Ahora sí. Uf, me asusté. 0,654 es igual a la masa de oro, que es 9,35 dividido entre la densidad del oro, en este caso es 19,3, más la masa de la plata, que es igual a M simplemente, que es nuestra incógnita por si acaso, con la densidad de la plata, que es el amarillito, es 10,5 más la masa que es de cobre, que simplemente es M, porque ya se dan cuenta que es la incógnita, ¿no ve? Algebrita, y que es esa parte, álgebra, ¿no? Los algebristas ya tienen que alistarse nomás de su hoja y papel, ¿no? Y con lápiz. Entonces, aquí ya tenemos lo que es, esta es la expresión, chicos. Esto es, digamos a esto, ¿ya? Ahora, si se dan cuenta, es un simple despeje, ¿ya? En este caso, yo voy a hacer un despeje. También les invito a que ustedes lo hagan también, ¿ya? Entonces, empecemos. Llevamos el respectivo despeje, teniendo en cuenta los datos. Y ustedes también hagan. Ya, el resultado a mí me sale 0,816. Disculpen por la tardanza, ¿eh? 0,816 sería el valor de M, ¿ya? Este caso 0,816 se me sale el valor del M, que sería en sí, ya estaría en los datos, ¿no? Al mismo tiempo. Es como matar dos pájaros al mismo tiempo, ¿ya?
Entonces la masa 0,800. Vamos a revisar en este caso. Ya, en este caso, chicos, según veo el problema, tenemos que asumir que 9,35 también es el total. Sí, yo les había dicho que a veces no es necesario, no, a veces eso no es bueno, pero forzadamente, según veo, tenemos que asumir. Caso contrario, no se va a poder resolver el problema. Ya, entonces el despeje lo voy a volver a analizar. Es el mismo, ustedes si lo hacen mentalmente mejor. 0, simplemente ya. En este caso entonces tenemos el valor de m, básicamente que m sería el valor de 0,816 gramos. La voy a redondear a 17, ¿sí? Gramos. Es el valor de m. En este caso, forzadamente, lo que veo, vamos a asumir esta masa como la total. No necesariamente es así, pero en este caso sí. En este caso, los valores que tendría acá es el total, ¿sí? Es un análisis que hice aparte y según lo que veo es válido, ¿sí? Es válido que asumamos esa parte porque si no, si vamos a perder obviamente, ¿no? Ya, entonces, como vemos aquí todo está bien, no hay ningún error, que ya. En este caso, entonces, sí, aquí ya hay un error básicamente. Como la masa total es 9,35, entonces aquí ya no tendríamos que tener en la masa del oro, básicamente no tendríamos que decir que es 9,35. Entonces aquí sí o sí forzadamente nos va a quedar dos incógnitos, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a pasar aquí? Lo siguiente, este valor que acabamos de hallar no concuerda, ¿ya? No concuerda, entonces voy a volver a reescribirlo. Acá. El oro. ¿Ya? Así es la ecuación que nos está quedando. ¿Qué va a pasar? Escúchenme. Esta ecuación voy a despejar m. M voy a reemplazar aquí porque ya va a estar una sola variable. La masa total ya tenemos, es 9,35. ¿Sí? Entonces lo que me va a quedar es justamente acá tendremos que modificarlo. ¿Sí? Aquí tienes el 9,35. 9,35. Solo m va a despejar, ¿sí? Entonces cuando vamos a despejar m, lo siguiente. Así, haciendo algebritas rápido, o sea, en un SAS, es obvio que nos va a dar una expresión algebraica, pero es lógico despejar bien, ¿no? O sea, no podemos despejar como sea. No puedo despejar como sea porque si no me va a dar mal, ¿sí? En este caso, despejando, a ver, vamos a despejar. 5, 8,9. Otro que podemos hacer es simplemente despejar viceversa. Sí, es mejor. ¿Saben por qué? Lo siguiente, vamos a hacer el procedimiento en plena pizarra para no confundir a nadie. Voy a despejar esta ecuación. Despejando esta ecuación me va a quedar lo siguiente. La masa de oro igual es válida. Va a ser igual a 9,35 menos 2 veces m. Esta ecuación es válida, ¿sí? Esta ecuación va a quedar beta. Así va a quedar beta. ¿Ya? Esta ecuación beta la vamos a reemplazar acá. Entonces ahí tenemos lo que es 0,654 igual
a 9,35 menos 2 m, ya, dividido entre 19,3. Sí, está correcto el despeje. Vamos a verificarlo. Está muy bien. Ya, es para no tener un error después. La masa dividido entre ¿qué? 8,9. Ya, entonces yo una vez haciendo este análisis y haciendo el despeje respectivo, no lo voy a hacer aquí por procedimiento del vídeo, se va a hacer 1 hora, me recordarán, porque muchas veces hice así con procedimiento lentamente, escribiendo letras buenas, o sea, que sean legibles. O sea, me tardé en 1 hora y media, casi 1 hora, hacer un ejercicio similar. Teniendo en cuenta esto, el despeje que nos queda es este, ¿no? De esto, despejando y todo, el valor va a seguir el siguiente. Y esto ustedes lo van a comprobar, ¿sí? M me tiene que salir básicamente 1,86, ¿sí? 1,63 diré. 1,63. Yo he calculado estos problemas. O sea, ya está resuelto, ¿no? De mi hojita de papel. Pero acá lo estamos haciendo un poquito más elegante. Despejando, es decir, va a quedar despejando M. Vamos a aclarar acá. Despejando M. Ya para que no se hagan, no se pierdan. Posiblemente se pueden perder. Sí, vamos a hacer estructuradamente bien. Oh no, porque con naranjadito, rojito nomás. Ya, entonces ahí tenemos. Despejando de toda esta ecuación, M nos va a quedar este valor. Esta M vamos a reemplazar acá, en la ecuación beta, o simplemente acá. Es más sencilla, ¿no? Es decir, 9,35, ojo, 9,35 lo vamos a introducir conmigo en la calculadora. Si gusta, porque va a ser más elegante que estar simplemente copiando resultados, que no me gusta, usualmente porque me gusta resolver en vivo, es más mejor. Nos va a quedar 6,09, ¿sí? 6,09. 6,09 nos va a dar la masa del oro, obviamente. O sea, esto yo le voy a llamar ahorita, y sí que va a ser ecuación beta. No va a cambiar de ser ecuación beta. Ya, esto sigue siendo ecuación beta. Por si acaso, ¿sí? Sigue siendo ecuación beta. Cuidado, mi pulso no es tan bueno hay veces, por eso tardo demasiado en escribir. Soy tortuguita para esto. Entonces, ahí está. Reemplazándolo, vamos a decir. Reemplazando M en beta. Lo voy a denominar con una B, no importa. Tenemos lo que es la masa, obviamente, de la masa de oro, que en este caso va a ser, a mí me dio 6, los tienen que dar también ustedes, ¿no? Gramos. Entonces aquí tenemos lo que es la masa del oro. Una vez tienen la masa de oro, tenemos todas las masas. Pues no hay mucho que hacer, chicos, vamos a sumar todas. No, usted me dijo que ya tenemos la masa total, no hay nada que sumar. Exactamente. En este, valga la redundancia, en este caso ya tenemos la masa total, ya tenemos la masa parcial. Entonces, ¿qué sigue, chicos? Simplemente reemplazar a NAF. La ecuación gamma no ha sido tan útil, ¿no? Pero me he planteado, todo sin vano y asumido, no, de aquí ha generado esta expresión y hemos más bien la ecuación, por decirlo o simplemente P, sí no nos ha servido esta ecuación, ¿sí? Aunque sí ha sido el despeje, ¿no? Ha sido el promotor. El promotor, entonces, en este caso, voy a eliminar esta ecuación porque no fue de nuestro uso. Finalmente vamos a reemplazar esta ecuación, ¿ya? Entonces aquí lo decimos. Finalmente reemplazando los datos, o sí, los valores a la alfa, ¿no? Este caso no puedo expresar alfa en tecleada, entonces lo que es a alfa, sencillo, a alfa lo voy a poner, ¿sí? Igual, ¿sí? Mucho cuidado, es bien sensible esta pizzacita.
En este caso, el porcentaje de masa, el porcentaje de masa de oro va a ser igual a ¿cuánto? La masa parcial es 6,09 gramos con unidades esta vez. Divide entre la masa total. La masa total es 9,35. Te lo multiplicamos por el 100%. Y esto es netamente calculado ahorita, ¿no? No hay donde perderse en este caso. Vamos a distinguir. Aquí está. No quiero escribir ninguna nota. Entonces, la respuesta y bueno, llegamos a la respuesta, ¿verdad? Sé que es tal vez es muy exagerado poner hasta eso, pero creo que nos va a servir bastante. Y yo lo voy a reemplazar, ¿no? 6,03 también hagan dividido entre 9,35 multiplicado por el 100%. A mí me da 65,13. Ese 6,099,35. ¿Ya? En algunos sí, este es el valor. No hay de qué desconfiar. ¿Ya? Mucho cuidado que estamos trabajando con dos decimales. Yo estoy haciendo de manera ordenada. Si aquí le pondría 6,1, aquí tendría que ser también dos decimales. Y por regla de redondeo aquí sería 9,4. ¿Ya? En este caso, aplicando por decimales ordenados, a mí me sale lo que es básicamente 65,13, ¿sí? La respuesta. Entonces aquí sería el porcentaje. Esto lo vamos a hacer con negrilla. Porcentaje de la masa del oro. Oro es igual a 65,13. ¿Qué por ciento? Es la respuesta. No. La respuesta. Vamos a tal vez poner en un recuadro para que se vea, ¿no? Ahí un poco elegante. La respuesta sería esta de este problemita, sería este. ¿Ya? Esa es la... Sí, esta es la respuestita. Lo verifican. Ahora, si trabajan con un decimal o lo han redondeado, va a haber un pequeño valor de variación, ¿sí? No se van a asustar porque suele haber variación por un redondeo nomás. Digamos, si han redondeado lo que es el 6,09 a 6,1, va a haber un 65,24%. Pero como les dije, si estamos trabajando en dos decimales, ambos tienen que estar no solo uno. El otro va a estar con dos decimales. El otro valor va a estar con un decimal. No tiene sentido, va a ser un desorden total. Es la solución, muchachos.